Si Pixar se tardó literalmente más de una década para hacer una secuela de Los Increíbles, es porque genuinamente no tenían idea de qué hacer. ¡Qué resultado tan insípido! No es ningún misterio que esta segunda entrega es por mucho inferior a la primera. De hecho, es un cash grab. Para empezar, ¿por qué no hablar primero de lo positivo? Después de todo, no es como que haya mucho que resaltar. Ok, primer aspecto positivo, la animación y la dirección visual. Ya, eso es todo. No me voy a extender hablando de la animación del boss español. Es Pixar y todos sabemos que luce bien. Ok, es obvio que es una gran diferencia y ciertamente puedo resaltar también las escenas de acción. Son dinámicas y su nivel de violencia puede ser entretenido. Pero saben, ni siquiera esto termina siendo algo pulido, ya que la escritura afecta el desempeño de esas escenas, más detalles más adelante. Y en términos de dirección también podría señalar lo irregular que es el ritmo de la cinta. Y es aquí en donde empezamos con los puntos negativos. La película es bastante intrascendente en cuanto a eventos se refiere. La mayor parte del tiempo, la película trata sobre burocracias y planes, y el giro de tuerca es bastante obvio desde el principio. No hay intriga, no hay misterio o rompecabezas por resolver. Simplemente estás viendo una película sin muchos eventos de peso o tensión, mientras te preguntas cuándo los personajes se darán cuenta de lo obvio. Oh, y para el caso, la otra forma de rellenar la película es con escenas de comedia del bebé Jack Jack. Y sí puede resultar gracioso, yo mismo encuentro que estas escenas son de las más divertidas de la película, pero simplemente terminan abusando demasiado de este recurso. Se siente como relleno y tiempo muerto, cuando se supone que algo más importante está ocurriendo al mismo tiempo. La primera película era encantadora y simpática, porque las escenas de acción estaban aderezadas con la química de la familia y de Frozono, por supuesto. En esta, por el contrario, solo ocurre esto hasta el mero final, y por la mayor parte de la película, los personajes están peleando solos, por lo que no hay química ni trabajo en equipo, y encima de ello, hablamos de peleas contra marionetas que son controlados mentalmente, por lo que solo es acción vacía sin personalidad o un peso de verdad. Sí, la acción es buena como ya mencioné, pero eso es todo, no hay sustancia en ello. Hablando de sustancia, también se atreve a rehusar ideas de la primera película. Los superhéroes están prohibidos, un villano quiere difamarlos, el villano está ardido y sí, todo se ejecuta de forma muy diferente cerca del final. Pero esto no quita el hecho de que la mitad es la misma idea, ejecutada de una forma mucho menos efectiva. De hecho, otro problema es que la primera película era rica en temas interesantes, como lo de la mediocridad versus la excelencia y mucho más. Ahora no solo taclea menos temas interesantes que la primera película, sino que los pocos que toca son exactamente los mismos, solo que ejecutados de una forma inferior. La trama entera es una cagada. Los superhéroes ya estaban prohibidos desde el inicio de la película. La familia y el resto de superhéroes ya habían aceptado su estatus ilegal, pero la villana por alguna estúpida razón buscaba que los héroes estuvieran extra prohibidos y permanentemente, porque estaba ardida de que algún superhéroe no vino a su llamado de rescate en el pasado. Déjame entender esto. Ella no quería matarlos, ella no quería poder, ella quería algo que ya estaba en vigencia, solo un poquitito peor que antes. ¿Qué carajos? Ni siquiera era putas necesario, y sus acciones terminaron haciendo que los superhéroes se volvieran legales de nuevo. Es como si sus acciones solo fueran una excusa para que los héroes se vuelvan legales para tener una parte 3, sin esta limitación de ellos siendo ilegales. Puedo entender lo que la película estaba tratando de hacer. Un personaje que cree que los superhéroes debilitan a la sociedad, haciéndolos dependientes. ¿Y saben qué? Ese es de hecho un tema muy putas interesante de explorar. Pero la película simplemente no entra en ese territorio. Es cagada, una excusa de premisa, y la villana simplemente apesta como personaje. No tiene personalidad, estaba ardida por tener una visión malcriada y no pudo soportar un poco de tragedia. Ni siquiera tiene mucho tiempo en pantalla, o siquiera un puto flashback como lo tuvo el villano pasado.
Tenía el poder de controlar mentalmente a la gente, pero nunca controló a la gente correcta para lograr lo que sea que quería. Encima su personaje es una contradicción con patas, si también consideras que la misma ley que prohibió a los superhéroes es la razón de por qué no vinieron a su llamado de auxilio en primer lugar. Su motivación es paradójica y estúpida. ¿Por qué no agarrarla contra la ley en lugar de contra los héroes? La película entera no tiene sentido. Puedo salvar pequeños momentos de comedia, lo visual, ciertas interacciones de personaje, pero la trama es tan mala y la villana tan seca que no puedo darle más que un 4 de 10. De ser una película de superhéroes fresca y única, a ser como cualquier otra película estúpida de superhéroes. What's the use of money if you ain't gonna break the mold?